Muy buenos días, bienvenidos a su clase de Fisiología y Nutrición. Este día desarrollaremos la clase de Mecanismos de Acción Hormonal. Esta clase es sacada de su libro de Tórtora, Anatomía Fisiología, 13ª edición, en el capítulo 18, desde la página 681 a la 687. Los objetivos están dentro de su manual. Vamos a definir algunos conceptos como hormona. Vamos a describir la actividad hormonal de transporte hormonal a través del torrente sanguíneo hacia nuestro cuerpo. Descubriremos también cómo las hormonas interactúan con los receptores en las células diana. Vamos a comparar las clases químicas de las hormonas según su solubilidad. Vamos a describir los mecanismos generales de acción de estas hormonas y los mecanismos de control de la secreción hormonal. El sistema nervioso y endocrino actúan de manera juntos para mantener la homeostasis en nuestro cuerpo. El sistema nervioso actúa por impulsos nerviosos, o sea, potenciales de acción, y estos son conducidos a través de los axones hasta sus terminaciones, donde liberan en la sinapsis neurotransmisores. Ejemplo de estos podemos obtener la histamina y la acetilcolina. En cambio, el sistema endocrino controla la secreción liberando hormonas. Una hormona son moléculas mediadoras que se liberan en una parte del cuerpo, pero van a actuar sobre unas células en otras partes del cuerpo. También podemos decir que las hormonas son productos químicos producidos por glándulas o grupos celulares que van a desencadenar respuestas en células específicas o células blancas situadas a la distancia. Las hormonas, como los neurotransmisores, ejercen su efecto al unirse a los receptores en la superficie o en el interior de las células diana. Ejemplo de ello tenemos a la noradrenalina, que actúa como un neurotransmisor al secretarse en la sinapsis postganglionar y al actuar como una hormona en las células cromófiles de la médula suprarrenal. Recordemos que el sistema endocrino tiene o genera su respuesta más lenta que un neurotransmisor. Los neurotransmisores generan los impulsos en milisegundos, en cambio una hormona ejerce sus efectos en segundos, pero la gran mayoría lo hace en minutos, horas o incluso en días. El sistema nervioso actúa también sobre músculos y glándulas específicas. En cambio, el sistema endocrino actúa de forma más amplia y regula casi todas las actividades de nuestro cuerpo. Aunque el sistema nervioso y el sistema endocrino pueden actuar juntos, el sistema nervioso puede estimular o inhibir la liberación de ciertas hormonas. Acá podemos observar algunas diferencias entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Este cuadro es sacado de su libro de texto. Por ejemplo, tenemos que las moléculas mediadoras del sistema nervioso son neurotransmisores y del sistema endocrino son hormonas. El sitio de liberación en el sistema nervioso es cerca de la sinapsis, liberando tanto histamina como acetilcolina, y el sistema endocrino, donde se producen, o sea, su sitio de síntesis, se liberan y su acción la pueden hacer lejos en las células diana. ¿Cuáles son los tipos de células diana en el sistema nervioso? El sistema nervioso es más específico y va a actuar sobre células musculares, tanto lisas, cardíacas y esqueléticas, y tanto en células glandulares. En cambio, las células dianas del sistema endocrino son todas las células del cuerpo. Tiempo de comienzo de acción, como ya lo habíamos dicho, en el sistema nervioso es en milisegundos, en cambio en el sistema endocrino puede tardar segundos, incluso hasta días. La duración de acción igual, milisegundos para el sistema nervioso y para el sistema endocrino segundos hasta días. Recordemos que en nuestro cuerpo existen dos tipos de glándulas, las glándulas exócrinas y las endócrinas. Las exócrinas son aquellas que secretan su producto
a través de conductos hacia las cavidades, órganos y tejidos de superficie. Ejemplo de ello tenemos a las glándulas sebáceas y a las glándulas que secretan moco. Además de ello tenemos a las glándulas endocrinas, que estas se caracterizan por secretar hormonas hacia el líquido intersticial y luego hacia los capilares, y la sangre es encargada de distribuirla hacia la célula diana en todo nuestro cuerpo. Como podemos observar en la imagen, tenemos a el páncreas. El páncreas tiene dos tipos de células, tiene células tanto exócrinas como endocrinas. Las células exócrinas son las encargadas de producir enzimas pancreáticas que van a degradar productos de la digestión. Estos productos, estas enzimas, como la amilasa pancreática, se encarga de hidrolizar los carbohidratos. También tenemos las células endocrinas, que van a ser encargadas de secretar hormonas hacia los vasos sanguíneos. Ejemplo de ello, la insulina, que es la encargada de controlar los niveles de glucosa en nuestra sangre, y también tenemos a las células alfa, que van a secretar glucagón, que son las encargadas de producir glucosa cuando estamos en periodo de ayuno. ¿Cómo se distribuyen las hormonas a todas las células? Como ya había mencionado, las hormonas pasan al líquido intersticial y después a la circulación sanguínea. La sangre circulante distribuye las hormonas a todas las células de nuestro cuerpo. Aquí tenemos ejemplos de algunas glándulas endocrinas. Si nos fijamos bien, la característica principal de estas glándulas es que son altamente vascularizadas. La glándula tiroides, los ovarios, la adenohipófisis y la glándula pancreática, que ya habíamos mencionado. Si nos fijamos, todos son bien vascularizados. Cuando vienen los alimentos ya de la digestión, vienen en forma de disacáridos. Aquí actúan las enzimas secretadas por los conductos de las células exócrinas, como la amilasa pancreática. Aquí hidroliza y forma monosacáridos que son absorbidos por la mucosa intestinal, y estas pasan al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, recordemos que el páncreas tiene islotes de Langerhans, contienen células beta, que son las encargadas de secretar insulina. Los islotes son un acúmulo de células que tienen la característica de tener un conducto o un capilar central. Cuando llega la glucosa, estimula la síntesis de insulina por las células beta, estas liberan insulina hacia el capilar central, y esta pasa a circulación porta y llega hasta el hígado para producir el descenso de la glucosa. Si nos fijamos, la mayor parte de las hormonas están en niveles bajos en sangre, y esto depende bastante del sistema cardiovascular. Recordemos que los tejidos endocrinos son muy vascularizados. En el sistema endocrino tenemos tanto glándulas como órganos o tejidos que producen hormonas. Recordemos las glándulas principales, las cuales son la hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales y pineal, ¿verdad? En clases posteriores van a observar cuáles son las hormonas secretadas por estas glándulas. Pero recordemos también que hay algunos órganos y tejidos que secretan algunas hormonas. En estos tenemos al hipotálamo, al timo, que es muy importante en los niños, al páncreas, que ya hablamos algo del páncreas, de las hormonas que secreta, a los ovarios, que van a actuar sobre los estímulos de la luteinizante y la folículo estimulante, a los testículos, que secretan testosterona, al riñón, que va a secretar calcitrol para el metabolismo del calcio, el hígado y la placenta, que si recordamos, la placenta secreta la hormona coriónica humana, ¿verdad? Y que nos sirve para detectar embarazo. La ciencia que estudia el diagnóstico, tratamiento y la estructura se llama endocrinología.
Las células dianas o las células blancos son cualquier célula en la cual una hormona se va a unir a un receptor específico y este va a realizar una respuesta bioquímica o fisiológica. Ejemplo de ello tenemos a la glándula tiroides, que tiene receptores para la hormona TSH. Esta va a ser su acción ahí para generar T3 y T4, pero no va a ir a actuar sobre los ovarios porque no tiene receptores. Los receptores son proteínas específicas en los tejidos y órganos. Estos son sintetizados y destruidos constantemente. Algunas células dianas pueden tener de 200.000 hasta 100.000 receptores, pero esto va a depender de la concentración de las hormonas. Aquí tenemos dos términos: la regulación negativa por decremento y la regulación positiva por incremento. Esto depende de la concentración de hormonas. Si hay un aumento de la concentración de hormonas, los receptores van a disminuir para mantener la homeostasis de nuestro cuerpo. En cambio, si la concentración de la hormona disminuye, van a aumentar los receptores para captar o volver más sensible la célula a la hormona. Como podemos observar, acá tenemos un ejemplo de un receptor, el receptor de insulina. Estos receptores pueden estar a nivel hepático, tejido muscular y tejido adiposo. Como habíamos mencionado, estos receptores se van a adaptar tanto al aumento o la disminución de la concentración de hormonas, en este caso insulina, ¿verdad? Es específica para este tipo de hormona, ¿verdad? Y acá desencadena un montón de reacciones químicas que van a permitir la migración de los receptores de glucosa para el metabolismo de glucosa tanto en músculo, hígado y tejido adiposo. También debemos de clasificar a las hormonas como circulantes y locales. La gran mayoría de las hormonas son circulantes. Estas tienen la característica de que cuando son secretadas del sitio donde son fabricadas, pasan al líquido intersticial y luego a la circulación sanguínea. Tienen la característica de permanecer en la sangre y hacer sus efectos en minutos, horas o incluso días, además de ser metabolizadas en el hígado y excretadas en los riñones. Ejemplo de ellas tenemos a la insulina y a las hormonas tiroideas. Las hormonas locales pueden dividirse en parácrinas y autócrinas. Las hormonas parácrinas van a verter su contenido hacia células vecinas. Ejemplo de ello tenemos a la hormona estimulante de tirotropina, que va a estimular a la hipófisis para que secrete TSH, o sea, hormona estimulante de tiroides. Las autócrinas, como dice su nombre, auto, van a verter su contenido sobre ellas mismas. Ejemplo de ellas tenemos a las interleucinas, que están dentro de las células T del sistema inmunitario, y estas van a activar a otras células interleucinas para producir mediadores de inflamación. Estas tienen la característica de que se inactivan rápidamente. Otra clasificación es en base a su estructura química. Las podemos clasificar como liposolubles e hidrosolubles. Las hormonas liposolubles tenemos a las esteroideas, a las hormonas tiroideas y al óxido nítrico. Las hormonas tiroideas provienen o son derivadas del colesterol. Ejemplo de ello tenemos a los estrógenos y a la vitamina D. Las hormonas tiroideas tenemos a la hormona liberadora de tirotropina, a la hormona estimulante de tiroides y a la T3 y T4, o sea, la triiodotironina y la tiroxina. Y el óxido nítrico, recordemos que por ser un gas, los gases tienen la característica de ser liposolubles, por lo tanto van a difundir fácilmente por la membrana plasmática de las células o de las células dianas. Este óxido nítrico tiene la característica de ser tanto autócrina
y parácrina. Esto causa a nivel de los vasos sanguíneos vasodilatación, por lo cual van a mejorar el flujo sanguíneo y van a ayudar en la hipertensión arterial a disminuirla, y también en la erección van a causar vasodilatación. También tenemos a las hormonas hidrosolubles. Estas se van a clasificar como aminoácidas, peptídicas, proteínicas e eicosanoides. Las aminoácidas tenemos a las catecolaminas, que son la noradrenalina, adrenalina, dopamina, y también tenemos a la histamina. Entre las peptídicas y proteicas, recordemos que las peptídicas son aquellas que van a tener de 3 a 49 aminoácidos, y las proteicas de 50 más aminoácidos. Las peptídicas tenemos a la antidiurética y la oxitocina. Estos péptidos son secretados por la neurohipófisis. Las hormonas proteínicas tenemos a la hormona del crecimiento e insulina. Los eicosanoides tenemos a las prostaglandinas y a los leucotrienos, que van a actuar en los mecanismos de reacción inflamatoria. No se ve bien, pero este cuadro es sacado de su libro de texto, en el cual resume la clasificación química de las hormonas. Tenemos a las hormonas liposolubles, la aldosterona, cortisol, andrógeno, que van a ser secretados por la corteza suprarrenal, al calcitriol, que ya lo habíamos mencionado, que se encarga del metabolismo del calcio y va a ser secretada por el riñón, la testosterona, estrógenos, progestágenos. Aquí tenemos otra clasificación de hormonas esteroideas: los progestágenos, estrógenos, andrógenos, glucocorticoides, mineralocorticoides y la vitamina D. Tenemos a las hormonas tiroideas y el óxido nítrico. Como ya habíamos mencionado, es un gas, por lo tanto puede difundir fácilmente para causar vasodilatación. Este cuadro también es sacado de su libro de texto, es la continuación. Estas son las hormonas hidrosolubles. Tenemos a las minas, la histamina, serotonina, las catecolaminas, tenemos a los péptidos y a las proteínas, que ya habíamos mencionado algunos ejemplos como la insulina y la oxitocina, y los eicosanoides, prostaglandinas y leucotrienos. ¿Cómo se transportan las hormonas liposolubles e hidrosolubles en la sangre? Las hidrosolubles van a circular en el plasma de forma libre. Estas tienen la característica de ser péptidos y ser proteicas. Ejemplo de ello tenemos a la insulina. Esta se va a administrar por vía endovenosa, subcutánea e intramuscular. ¿Qué significa que sea administrada por esta vía? Recordemos que estas hormonas están formadas por péptidos y proteínas y no son toleradas por vía oral. Recordemos que los péptidos y las proteínas son hidrolizados a nivel gástrico por la pepsina. Entonces, esta tiene una mala absorción, no son absorbidas a nivel de la mucosa intestinal, por lo tanto no son toleradas. Por lo tanto, los pacientes diabéticos utilizan insulina, se la van a administrar por medio de estas vías. En cambio, las hormonas liposolubles están unidas a proteínas transportadoras. Estas le dan la característica de ser hidrosolubles temporalmente. También le dan la característica de que no se filtran ni se eliminan a nivel renal. Recordemos que el riñón tiene la característica de filtrar el plasma, o sea, toda la sangre de nuestro cuerpo. Y algunas hormonas son filtradas y eliminadas por esta vía. Las hormonas liposolubles van unidas a proteínas. ¿Qué pasa en el riñón? El riñón no puede filtrar proteínas ni glóbulos rojos, por lo tanto estas hormonas no pueden ser eliminadas, y si no son eliminadas le dan una reserva de hormonas y pueden andar circulando en sangre durante días, horas en nuestro cuerpo. Ejemplo de ello tenemos a las hormonas esteroideas, a las hormonas tiroideas, y son eficaces por vía oral, o sea, como son liposolubles pueden
difundir fácilmente a través de las membranas de la mucosa intestinal. Ejemplo de ellos tenemos a los anticonceptivos orales, tenemos a las hormonas que son fácilmente absorbidas. Los mecanismos de acción hormonal. Cuando las hormonas llegan a las células, estas van a depender tanto de las características hormonales como de las células diana. Algunas células pueden responder distinto a una hormona. Ejemplo de ello tenemos a la insulina, que la insulina cuando llega al hígado va a estimular la síntesis de glucógeno, pero en cambio en el tejido adiposo va a estimular la síntesis de triacilgliceroles. Otros efectos que pueden generar las hormonas pueden alterar la permeabilidad de las membranas y estimular el transporte de sustancias tanto hacia el interior de la célula como el exterior de la célula. También pueden alterar la velocidad de reacción de los distintos tejidos. Por ejemplo, pueden alterar la velocidad de reacción en células de músculo liso como músculo cardíaco. Bien, cuando las hormonas liposolubles llegan a las células diana, estas van a reaccionar de distinta forma. Recordemos que las hormonas liposolubles tienen la característica de tener sus receptores en el interior de la célula. En cambio, las hidrosolubles tienen sus receptores en la periferia, o sea, en la membrana plasmática. Las liposolubles van a entrar al interior de la célula por medio de difusión. Recordemos que la característica de estas hormonas liposolubles es que difunden fácilmente por la bicapa lipídica. Cuando están en el interior, estas pueden reaccionar con los receptores que pueden estar en el citosol o en el interior del núcleo. Cuando llegan, activan el complejo receptor-hormona, activando la expresión genética del ADN. Puede activarla o puede inactivarla. Cuando se activa, el ADN se transcribe y forma ARN mensajero. Este ARN mensajero sale hacia el citosol y luego llega a los ribosomas, donde se da la síntesis de proteínas para la formación de nuevas proteínas o nuevas enzimas. Estas proteínas van a modificar la actividad celular y van a producir una respuesta hormonal. En cambio, las hormonas hidrosolubles, por su característica química, no pueden atravesar la bicapa lipídica, por lo cual se unen a receptores específicos en la membrana plasmática. Estas hormonas actúan como primer mensajero al unirse a la proteína G. Esta proteína G va a activar la adenilatoxiclasa y va a formar al ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a actuar como segundo mensajero y va a activar las proteínciclasas que están en el citosol o unidas en membrana. Esta proteínciclasa toman grupos fosfatos, por ejemplo el ATP, para formarlo en AMP cíclico. Recordemos que estos pueden activar otras proteínas, otras reacciones y pueden producir múltiples reacciones como segundo mensajero. Por ejemplo, pueden activar las proteínas y activar a millones de proteínas. Pueden hacer una reacción en cadena. Ejemplo de ello tenemos a la insulina. Podemos observar acá un ejemplo de una hormona hidrosoluble, la insulina. Recordemos que la insulina es la encargada de bajar los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo, incluso de almacenarla en los tejidos. Podemos observar que la insulina se une a los receptores específicos en la membrana plasmática. Este receptor tiene subunidad externa alfa y subunidad interna beta. Estas van a estar unidas a proteína G y van a activar segundos mensajeros. Recordemos que los segundos mensajeros pueden ser AMP cíclico, puede ser GMP cíclico, incluso el calcio, también inositol trifosfato. Estos, al activar los segundos mensajeros, van a activar
a otras vías para el crecimiento celular, la síntesis de proteína, incluso la síntesis de glucógeno. Este inositol trifosfato puede movilizar vesículas intracelular, los cuales contienen los GLUT4, que son los receptores específicos para la glucosa. Son movilizados hacia la membrana y permite el paso de glucosa para la formación de glucosa 6-fosfato y puede producir energía a través de las vías metabólicas en la mitocondria. Una célula blanco responde más cuando hay aumento de los niveles de hormonas o cuando tiene mayor número de receptores. También puede haber mayor interacción cuando dos hormonas actúan a la vez. Eso se llama efecto sinérgico. Cuando el efecto de dos hormonas actúan juntas es mayor o es más grande que el efecto de una hormona. Ejemplo de ello tenemos a los ovocitos, que necesitan tanto de la hormona folículo estimulante como los estrógenos secretados por los ovarios. También tenemos efectos antagónicos, cuando una hormona se opone a las acciones de otra hormona. Ejemplo de ello tenemos a la insulina, que es la encargada de bajar los niveles de azúcar o de glucosa en el torrente sanguíneo y va a inhibir al glucógeno, que va a actuar sobre el hígado, que es el encargado de producir glucosa cuando estamos en periodo de ayuno. Incluso cuando hay niveles bajos de glucosa en el torrente sanguíneo, el glucógeno inactiva la insulina y produce glucosa a partir de los tejidos periféricos y en el hígado. ¿Quién controla la secreción hormonal? Esto va a depender del sistema nervioso y de las necesidades de las hormonas o los niveles de hormonas en la sangre. Recordemos que la liberación de la mayoría de las hormonas se producen en pulsaciones. Estas pueden ser cortas, incluso pueden ser pequeñas o incluso nulas. La secreción hormonal va a ser regulada mediante el sistema nervioso por los cambios químicos en la sangre. Por ejemplo, cuando hay niveles bajos de concentración de sodio a nivel renal, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para nivelar la presión arterial. Incluso esta secreción hormonal se puede regular mediante otras hormonas. En el ejemplo, insulina, glucagón. Bien, otras formas de regulación de la secreción de hormonas son por las retroalimentaciones. Estas pueden ser retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva es más escasa. Un ejemplo de ello tenemos la acción de la oxitocina durante el trabajo de parto. Cuando hay trabajo de parto, la cabeza del feto va a contraer o va a estimular el cuello uterino. Cuando estimula el cuello uterino, se va a liberar impulsos nerviosos que van a viajar hacia el cerebro. Estos impulsos nerviosos en el cerebro van a estimular la glándula pituitaria, o sea, a la neurohipófisis, para la liberación de oxitocina por la hipófisis posterior, que va a viajar por el medio del torrente sanguíneo hacia el útero. Esta oxitocina en el útero va a contraer las paredes uterinas del miometrio, por lo tanto va a haber mayor contracciones. ¿Qué hacen las contracciones? Impulsan el feto hacia el canal vaginal. Al haber mayor contracción, va a haber mayor presión de la cabeza del feto en el cuello uterino, va a haber mayor impulso nervioso, va a haber mayor estimulación de la pituitaria, mayor liberación de oxitocina, mayor oxitocina en la sangre que llega al útero, va a haber mayor concentración de hormonas, por lo tanto mayor contracciones y aumenta el estímulo, y así sucesivamente va a estar el proceso hasta que se dé el parto. En cambio, la retroalimentación negativa es la más frecuente. ¿Qué pasa cuando hay un déficit de hormonas tiroideas en sangre? El cerebro detecta esos niveles bajos
T3 y D4. Estimula el hipotálamo libera la hormona liberadora de tiroides, perdón, la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona viaja por medio del torrente sanguíneo hacia la pituitaria, o sea la hipófisis, y va a liberar hormona estimulante de tiroides. Esta viaja en el torrente sanguíneo hacia la glándula tiroides y va a liberar T4, va a sintetizar T4 y T3 y lo va a secretar en el torrente sanguíneo. Ya cuando se alcanzan niveles normales de T3 y T4 en el torrente sanguíneo, estos son captados y mandan señales hacia la pituitaria y al hipotálamo para que éstas se dejen de producir. Bien, espero que haya solventado algunas dudas. Esta clase está sacada del libro de Tórtora, 13ª división, capítulo 18, páginas 681 a las 687, y nada más. Desearle feliz